El día de hoy les voy a hablar un poco sobre análisis predictivo. Y entre análisis predictivo vamos a ver la parte teórica, sería toda la primera introducción es teórica, y después vamos a ver un ejemplo con una tecnología. En este caso lo vamos a ver el ejemplo de la tecnología con Microsoft Azure Machine Learning, que es un servicio que brinda Microsoft por demanda para todo lo que sería aprendizaje automático. Entonces no tienen que instalar toda la infraestructura, sino que se utiliza solo por lo que uno consume. Entonces si consume un poco, se utiliza y se factura solo esa parte. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Tengo dos lugares donde me pueden encontrar con diferente material. Primero está acá en YouTube. Tenemos aquí esta dirección. Si les interesa todo lo que sería las tecnologías de SQL, de portales, de Business Intelligence o de Big Data, análisis predictivo y minería de datos, pueden ingresar acá. Hay una serie de tutoriales, hay más de 160 videos ya publicados con teoría, explicación y además la demostración de cómo se hace en la vida real. Entonces está ahí, siempre está compuesto de esa forma. Las PPTs, de hecho la PPT de hoy ya está publicada, está en slideshare.net/CastroM. Entonces ahí aparecen todos los diferentes recursos que pueden utilizar ustedes para complementar este material. Así un print screen del canal en YouTube. Y ahora vamos a ver un poco ya de entrar en materia sobre qué es el aprendizaje automático o Machine Learning. Primero, hay una serie de conceptos que están relacionados. Primero vamos a ver un poco acerca de lo que es Machine Learning. Machine Learning, vamos a ver que empezamos con una serie de conceptos porque están muy relacionados. Primero tenemos lo que sería un concepto que es la minería de datos. La minería de datos lo que se encarga precisamente es de poder encontrar en los datos que tienen las empresas algún tipo de patrón que me identifique capacidades para yo poder tomar decisiones. Por ejemplo, yo tengo todos los diferentes sistemas, tengo los CRMs, entonces yo quisiera saber que tengo los logs, puedo analizar los logs que hay de todas las llamadas y de todos los sistemas del CRM y poder hacer un análisis. De ese análisis podría determinar yo de que cierto tipo de persona es el que llama siempre a las 9 de la noche al call center y siempre tienen problemas con el acceso a VPN, por ejemplo. Ese tipo de conocimiento que usualmente no está en los sistemas explícitos, no está como un reporte. Yo tengo que analizar esos datos y me sirve para tomar decisiones. Podría decir, ok, a esa hora tenga alguien experto en VPN, tenga en el call center esas personas. También tengo otro aspecto que está relacionado, que también está asociado con el aprendizaje y análisis de datos, que es el aprendizaje mecánico, aprendizaje automático o Machine Learning, como les quieran decir, que lo que se encarga es precisamente tratar de encontrar algoritmos que me permitan aprender de los datos para después poder predecir. ¿Qué quiere decir? Ustedes imagínense que ustedes tengan, usualmente, tienen que haber comprado en Amazon, ¿cierto? En algún momento compraron en Amazon o compraron en eBay. Ustedes buscan un libro, buscan cualquier artículo y les aparecen recomendaciones, ¿cierto? ¿Cómo es que aparecen esas recomendaciones? Esas recomendaciones aparecen debido a que existen algoritmos que están corriendo en Amazon que están analizando el comportamiento de todas las personas, están analizando el perfil de las personas que se conectan a Amazon y los están catalogizando. De forma tal de que si una persona compró un libro sobre bases de datos en SQL Server, es probable que también necesite este otro libro. Precisamente por eso, porque ya se sabe el perfil. Entonces, también ustedes pueden hacer cualquier búsqueda y a los 3 días les va a llegar un correo electrónico con una oferta sobre lo que buscaron o con aspectos relacionados sobre lo que buscaron. ¿Por qué? Porque su perfil ya está clasificado, está dentro de una categoría. Entonces, para eso existe una serie de algoritmos que de recomendación. Dentro de poco lo vamos a ver.
Entonces ven de que nosotros tenemos aquí una serie de aspectos que están relacionados. Primero tengo la minería de datos que me busca patrones. Una vez que yo tengo esos patrones, yo puedo utilizarlos para hacer algo que se llama un modelaje predictivo. El modelaje predictivo lo que trata de hacer es modelar los datos de forma tal que yo pueda aprender de los datos, que yo no defina, que yo no tenga que crear el algoritmo para recomendar, sino que de los datos se deriva el algoritmo, se deriva el modelo. ¿Lo ven? Yo aprendo de los datos, y una vez que aprendo de los datos, utilizo el análisis predictivo. En el predictive modeling, entonces yo lo que hago es que analizo todos los datos, le pongo algún tipo de algoritmo, que eso ya está dado, que es un algoritmo estadístico, que me va a generar un modelo, que ese modelo ya aprendió de los datos, y de esos datos los aprendió, y ahora sí yo puedo utilizar ese modelo aprendido, y le puedo decir, vea, si me visita una persona que es de Costa Rica, que estudia en la Universidad Hispanoamericana, que además le ha dado clic en libros de computación, lo más probable es que le guste esto. ¿Y de dónde aprendió eso? Lo aprendió de los datos que se generó, y los datos me aprendieron a generar el modelaje. La minería de datos lo que me hace es buscar patrones que yo no he visto así con solo ver los datos, sino que me identifica algún patrón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Existe una serie de estadísticas que es importante sobre lo que sería el análisis predictivo. Como vemos, todas estas herramientas, toda la parte de análisis predictivo, toda la parte teórica, matemática, existe desde hace como 30 o 40 años. Lo que pasa es de que no había en qué usarlas. Estaba prácticamente en los mundos teóricos. Ahora, más que todo, el análisis predictivo se está utilizando precisamente por aspectos comerciales. Todas las empresas quieren vender más y quieren analizar los clientes. Incluso el análisis predictivo se utiliza en algo interesante, que sería detección de intrusos. Existen algoritmos para poder analizar el tráfico de red, y el algoritmo aprende, o el modelo aprende cuál es el tráfico normal de red. ¿Para qué? Para poder identificar cuál es el tráfico que es distinto y saber de qué se podría ser alguien que no está autorizado. Entonces ven de que eso es lo que utilizan los IDS. Usualmente se hizo una encuesta, como pueden ver, y nos dice de que para el 2014 ya se presume que por lo menos el 30% de las empresas van a estar utilizando o iban a estar utilizando análisis predictivo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Precisamente para poder tener datos y poder determinar aspectos como lo que sería la demanda de los clientes, ver y utilizar las nuevas tecnologías. Pero todo lo que sería el análisis predictivo, como les dije anteriormente, está asociado con este señor, que es el científico de datos. Este es un rol que ha surgido en los últimos 3 años, 4 años, es un rol que ha surgido precisamente en empresas impulsado por empresas tales como Facebook, como Amazon, como LinkedIn, como Yahoo, como Reddit, que necesitan analizar las grandes cantidades de datos que se tienen. Porque cada vez que ustedes interactúan con cualquiera de esas redes, asegúrense que cualquier clic que hacen está siendo grabado. Y cualquier clic que hicieron está siendo analizado posteriormente para sacar información valiosa. Por ejemplo, ¿han visto las promociones de Facebook? Es el ejemplo que siempre utilizo. Cuando ustedes compran en Facebook una publicidad, yo puedo elegir si es hombre o mujer, el nivel de escolaridad que tiene, puedo escoger la edad, puedo escoger los gustos que tiene, puedo escoger la sección, el sector geográfico donde vive, además saber cualquier otro aspecto demográfico o que me define a esa persona. Y les va a aparecer la publicidad. Entonces ven de que por eso es importante. Incluso Google, no sé si se han dado cuenta, cuando utilizan Chrome, todo lo que navegan en Chrome está siendo grabado. Incluso les va a llegar publicidad, cuando ingresen a Gmail les va a aparecer publicidad, les ha pasado. Ustedes hicieron una búsqueda sobre flores de Costa Rica y de repente entran a Gmail y les aparece, mira, aquí son las floristerías de Costa Rica. O buscan un libro en Amazon y le aparecen publicidad en Facebook. ¿No les parece extraño?
Entonces todo está siendo analizado. Entonces toda esa parte, digamos, de tomar la teoría que existía solo en los libros y ponerla ya en la realidad, es un nuevo rol que está dándose ahora, que es el científico de datos. Y el científico de datos usualmente es un matemático o es alguien de estadística, no es alguien de computación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El científico de datos va a tomar aspectos de matemáticas, de estadísticas, de ingeniería de datos, reconocimiento de patrones, aprendizaje, visualización, modelado de incertidumbre, almacenamiento de datos y computación de alto rendimiento. ¿Para qué? Para poder extraer y obtener información valiosa de todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Ven que es una unión de diferentes disciplinas. Usualmente cuando hablamos de ciencia de datos hay diferentes roles. Entonces, es muy difícil encontrar a alguien que sepa todo. Entonces, son equipos. Entonces, ese equipo va a estar formado por alguien de estadística pura, va a estar formado por alguien de matemática pura, por alguien de computación, que pueden ser arquitectos o pueden ser ingenieros o pueden ser de servidores de bases de datos. Entonces, ven de que hay una serie de roles que se tienen que hacer. Específicamente el análisis predictivo, ¿qué es lo que me dice? Son técnicas matemáticas de estadística, minería de datos y aprendizaje automático, que me permite descubrir patrones. ¿Qué es lo que me hace? Me va a decir y describir patrones de información de las bases de datos utilizando atributos y aplicando algún tipo de algoritmo. Y ustedes recuerdan lo que estaba diciendo del modelaje predictivo. El modelaje predictivo es la creación de un modelo para tratar de predecir el comportamiento que voy a tener con base en ciertos atributos de un usuario o de la información. Aquí es donde ingresa todo lo que sería Microsoft, que es el Machine Learning. Es una herramienta que me permite crear modelos y que me aprende de los datos y después puedo diseñar el modelo y después que está diseñado el modelo puedo enviarle entradas para que él me prediga algún comportamiento de un usuario. Vean aquí, solo tengo aquí cómo puede evolucionar una empresa. Usualmente las empresas tenían informes normales, tenían informes dinámicos, modelos de datos, pero últimamente se están enfocando mucho en todo lo que sería el análisis predictivo. ¿Para qué me va a servir este análisis predictivo? Primero, análisis de los datos, detección de fraudes. Entonces, no sé si en algún momento ustedes los han llamado de algún banco diciendo, detectamos una transacción que está fuera de sus compras normales en las tarjetas de crédito, son detección de riesgos. Esos son algoritmos que se están ejecutando. Entonces esos algoritmos o esos sistemas lo que están aprendiendo es su comportamiento de compra. Entonces en el momento que su comportamiento de compra cambia, se dispara una alerta en el sistema. Entonces vean que tiene esa opción. El análisis de las redes sociales, en este caso lo que le estaba diciendo, todo lo que sería las redes sociales de Facebook, de LinkedIn, cualquiera de esas redes está siendo analizada. ¿Para qué? Para poder perfilar a los usuarios y poder venderles publicidad. Y ahí se hace el negocio. De hecho, ustedes saben cuál es el mejor, de dónde obtiene Google todos sus ingresos, de la publicidad. ¿De dónde obtiene Facebook todos sus ingresos? De la publicidad. Y ahora LinkedIn también está vendiendo publicidad. Twitter está también vendiendo publicidad. Entonces, todos vienen a vender esas opciones. Otra de las opciones que yo puedo tener y que es aplicable en los bancos es precisamente clasificación de créditos. En la clasificación de crédito es que yo voy a tener, han visto que cuando ustedes vienen y van a aplicar un crédito, tienen que llenar todo un formulario con un montón de información. Entonces, ese montón de información se va a cruzar y ya yo puedo haber hecho un análisis de todos los clientes que yo tengo en el banco y poder haber visto un patrón o clasificar a los clientes para saber quiénes son propensos a atrasarse en los créditos y quién va a ser un buen cliente. Entonces así es que yo puedo precalificar a un potencial cliente y le puedo establecer riesgos. Entonces si el algoritmo de predicción me dice, este
es un usuario potencialmente riesgoso, entonces le hago un análisis de crédito mucho más exhaustivo. ¿Vale? Tiene aplicación. Otra de las cosas que se está haciendo, que es esta, que está acá, que es la publicidad dirigida, que ya lo dijimos, que ya está siendo utilizado. Todavía se está empezando a tratar de la predicción de los brotes de las enfermedades o la predicción de los brotes de enfermedades. Eso está viendo cómo se esparce, como en las películas, ¿han visto? Que dice, se va a ir expandiendo y todo eso. Sí existe eso. El software sí existe. Investigación de ciencias de la vida, todo lo que sería la investigaciones de ADN, secuenciación de genomas, etcétera, todo eso se puede hacer. De hecho, se puede hacer en Azure. Ya hay casos de éxito que se pueden hacer ahí. Entonces, ven, tengo diferentes opciones. Algo que puede ser en pañales es el pronóstico del tiempo, pero se está intentando. Entonces, ven de que tenemos una serie de opciones. Como les dije anteriormente, ¿para qué me puede servir? Para el modelaje del riesgo, donde yo puedo utilizar en los bancos o entidades financieras cualquier información que esté ahí para analizar grandes cantidades de información y determinar el riesgo de las transacciones. O incluso, dependiendo si ustedes tienen o son muy activos en los bancos, ahora hay sistemas en los bancos que detectan cuáles son las transacciones o transferencias más comunes que hace una persona. Y en el momento que se sale de ese patrón común, se disparan alertas de riesgo y empiezan a llamar a los clientes. Vea, usted usualmente lo que pasa son 100 colones diarios porque está pasando 1000. O usualmente ustedes lo que pasa es que todas las quincenas estaba pasando dinero. Ahora, ¿por qué no lo está pasando en las quincenas? ¿Verdad? Es que le robaron la clave o qué, ¿verdad? O usualmente dice, su patrón de ingresos es este, usualmente en todo el año, pero veo que tuvo un pico en ese patrón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se ganó la lotería, está ahora en otros negocios. O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, ven de que toda esa información hay que analizarla y se requiere gran cantidad de algoritmos para poder hacer eso. Entonces, ven de que yo puedo hacer esas opciones y ver los clientes. También está, bueno, la detección de fraude, que les dije anteriormente. Puedo hacer todo lo que sería algo interesante. ¿Qué es esto? Esto está dentro de las últimas opciones que se están generando, es tratar de mejorar la experiencia del usuario. Quiere decir, usualmente cuando usted llama a un call center o interactúa con una empresa, va a interactuar por Twitter, va a interactuar por redes sociales, sea Facebook, va a interactuar llamando a la central telefónica, yendo al banco, yendo a diferentes lugares. Entonces, la tendencia es de poder tomar toda esa información, centralizarla y analizar. ¿Para qué? Para poder detectar patrones que me permitan mejorar la experiencia del usuario cuando está interactuando con la empresa o incluso cuando está interactuando con el sitio web. Esa es la nueva tendencia. Entonces, la nueva tendencia es que yo analizo cómo se está siendo utilizado los sitios web. ¿Para qué? Para después adaptar en runtime, en tiempo real, cómo se despliegan los sitios web. Entonces, eso se está haciendo, utilizando. En vez de que sí existe diferentes opciones. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de datos, aquí no pretendo que lo lean, sino que solo que vean de que este es el flujo que se genera o que se sigue usualmente. Tengo un problema, en este caso, de las tarjetas de crédito, analizar si le doy una tarjeta de crédito a alguien o no. Entonces yo quisiera que las máquinas me ayuden. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que primero analizar el problema que quiero resolver. Voy a recolectar los datos. Entonces, de fijo, aquí tengo que tener datos. Tengo que tener datos del banco, tengo que tener datos de las transacciones, etc. Voy a desarrollar un modelo con base en todos esos datos que yo tengo. Voy a hacer pruebas, o sea, implemento el modelo y empiezo a probarlo. Y ese probarlo es que estoy haciendo un monitoreo constante del modelo que yo voy a tener. Entremos ya un poquito más en detalle. Tenemos aquí Machine Learning.
Suena repetitivo, pero es la automatización de la automatización. Entonces, lo que queremos es utilizar computadoras para programar computadoras, porque usualmente el software o la persona que programa es el cuello de botella. ¿Por qué? Porque cuando si ustedes tienen un sistema y el sistema es pequeñito, lo que tienen son 1000 transacciones, eso es fácilmente analizable por una persona. Pero si tienen miles de millones de transacciones, o miles de transacciones por segundo, ahí sí es un gran problema. Necesito una máquina que lo haga. Y no va a haber una persona que va a empezar a sacar cuáles son los promedios, cuáles son las estadísticas de esa gran cantidad de datos. O sea, no hay. Entonces necesito una computadora que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Lo que genero es, primero, voy a tratar de hacer que las computadoras aprendan de los datos y me genere un modelo, de forma tal que yo pueda utilizar el aprendizaje automático cuando, primero, no exista experiencia humana. Por ejemplo, la navegación en Marte, digamos, ustedes mandan un aparato allá, ¿cómo navega esas máquinas que manda la NASA? O en la Luna. O sea, tiene que tomar decisiones, por eso tiene un montón de sensores y tiene que ir aprendiendo el terreno. O sea, son bastante inteligentes. Tiene que aprender cuando va en la trayectoria, tiene que tomar decisiones la máquina, o sea, no hay una persona guiando, ahí nadie va manejando el carrito, tiene que aprender. Después, cuando los seres humanos son incapaces de explicar la experiencia, en este caso, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, todo eso son algoritmos automáticos que yo le enseño a la máquina a reconocer a personas. También, solución de cambios en el tiempo, enrutamiento, detección de intrusos, detectar las huellas. Todo eso es aprendizaje. Y últimamente se ha puesto bastante de moda en los últimos 3, 4 años, todo lo que es Machine Learning o aprendizaje automático se ha puesto de moda porque es la nueva forma que están utilizando ¿para qué? Para poder obtener información valiosa de los datos. Que usted tenga un montón de datos de nada sirven. Necesita poder sacar información de esos datos y poder aprender. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Específicamente el aprendizaje que se da en estas máquinas es poder generar modelos generales a partir de datos particulares. ¿Por qué? Usualmente los datos que se van a tener son bitácoras, son logs, son bases de datos que yo tengo, por ejemplo Data Warehouse, Data Marts, pero obtener el conocimiento de ahí es bastante caro, entonces yo necesito poder hacer eso. Aquí tenemos un ejemplo que dice, el comportamiento de una cadena de minoristas. Dice, yo puedo analizar todas las transacciones para tratar de predecir la conducta del consumidor. Entonces yo le puedo decir, ejemplo, aquí está el ejemplo de Amazon. Las personas que compraron el código Da Vinci también compraron las 5 personas que conoces en el cielo. Es una forma de poder hacerlo y también poder optimizarlo. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir? Tratar de construir un modelo que es una aproximación buena y útil de los datos. ¿Qué es lo que yo tengo? Usualmente, yo voy a tener un datos, voy a tener un programa y voy a tener una salida. En aprendizaje automático, lo que yo voy a querer es tomar la salida de otros sistemas, tomar los datos de otros sistemas, pasarlos por una computadora y que me genere otro programa. ¿Lo ven? Entonces, imagínense que ahí yo tenía toda la información del CRM y toda la información de crédito. Entonces, yo ya vengo y analicé el crédito de las personas. Tomé toda la información de los diferentes sistemas de crédito y ahora lo que voy a hacer es precisamente venir y analizar cuál es el nivel de riesgo de esas personas. Ahí lo tengo, se los paso a esa computadora y ahora le digo, genéreme un programa que me modele el riesgo. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para que cuando venga un nuevo cliente, yo puedo poner los datos de entrada de ese cliente, lo paso por el modelo y por lo menos me va a tratar de guiar la computadora sobre si ese cliente es riesgoso o no es riesgoso. ¿Lo ven? Entonces, como pueden ver, la mayoría de las veces los que están muy obsesionados con el riesgo son los bancos. Cualquier institución de crédito.
Vamos a avanzar un poco más. Como pueden ver, aquí ya vemos todo lo que sería el análisis predictivo, ya más interesante, donde yo puedo ver análisis de las redes sociales, el motor de la recomendación, descubrimiento de información en los documentos, análisis de la publicidad, análisis de la visión, detección de fraudes, análisis de los precios, atención personalizada a las personas. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando ustedes quieren y son un banco o son una empresa que vende servicios, el gerente va a hacer el análisis de los servicios y va a decir, mira, no estamos vendiendo seguros de vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a hacer promoción de los seguros de vida. Entonces tiene dos opciones. Agarrar toda la base de datos de Costa Rica y empezar a llamar uno por uno para venderles un seguro de vida. ¿Qué pasa con eso? Es un método exhaustivo y bastante caro. Entonces lo que se trata de hacer es analizar las personas de esa empresa que ya compraron un seguro de vida y tratar de ver cuál es el patrón de los que sí me compran. ¿Para qué? Ese patrón o ese modelo se lo aplico a los que no me han comprado y hago una campaña dirigida para que tenga mayor efectividad. Por ejemplo, aplicaciones en la web, búsquedas en la web, finanzas, e-commerce, exploración aeroespacial, etc. Existe una serie de algoritmos que están relacionados. Y ahora sí, ya entrando más a detalle, le vimos para qué sirve. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunos de los algoritmos que existen de hace mucho tiempo, pero que no hayan sido utilizados en este tipo de industria. Primero, cada algoritmo de aprendizaje automático tiene tres componentes. El componente va a ser representación, evaluación y optimización. Dentro de la representación de los algoritmos es precisamente cuál es la clasificación que nosotros tenemos. Tenemos diferentes tipos de algoritmos que son bastante viejos, por ejemplo, árboles de decisión, reglas o conjuntos de reglas, tenemos programación lógica, tenemos instancias, tenemos programación bayesiana, redes de Markov, las redes neuronales, las máquinas de vectores. Tal vez donde tal vez les suene más común de las redes de Markov es, ustedes han utilizado los teclados de los teléfonos celulares y que autocompletan las palabras. Eso es una red de Markov. Y después, si utilizan SwiftKey, que va aprendiendo sus palabras y va aprendiendo más o menos qué es lo que ustedes están utilizando. Eso es una combinación entre red de Markov, una red bayesiana y una red neuronal que está corriendo en su teléfono. Entonces, ven, lo utilizan todos los días, solo que no sabían. Después tenemos la evaluación de los algoritmos. La evaluación de los algoritmos es que, como vamos a ver, solo les voy a mencionar como tres más adelante, tenemos diferentes algoritmos que podemos aplicar. Pero sobre un conjunto de datos, tenemos que decidir si ese algoritmo fue bien aplicado o no. Ahí vamos a tomar algunas cosas de estadística. Entonces, ¿cómo es que funcionan los algoritmos? Tengo los datos, los paso por una máquina, les aplico un algoritmo y después tengo que probar si ese algoritmo sirvió o no, antes de ponerlo en producción, antes de ponerlo y utilizarlo. Entonces, para poder hacer eso, voy a evaluarlo. Y usualmente voy a evaluar aspectos como precisión, el error al cuadrado, probabilidad, la correlación, la covarianza, el coeficiente con el cual me está adivinando los resultados, si están bien o no están mal. Ven que son de evaluación estadística pura, para saber si un algoritmo es mejor que el otro. Tenemos aquí también la optimización de los algoritmos. No los vamos a explicar completamente, pero solo para que sepan que existe. Ya aquí nos ponemos un poquito más detallistas. Por ejemplo, la optimización combinatoria, convexa o con restricciones. Por ejemplo, esta la tienen que haber oído más, que es la programación lineal. Lo que ven en cálculo o análisis combinatorio, cálculo 1, cálculo 2. Ahí van a ver, entonces, para eso sirve, digamos, para hacer evaluaciones. También tenemos diferentes tipos de aprendizaje. El aprendizaje sería por reglas de asociación,
aprendizaje supervisado, en donde nosotros tenemos que el aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento tienen las salidas que yo deseo. ¿Qué significa? Digamos, los datos que yo le voy a poner a la máquina, de una vez dice el resultado, porque yo ya conozco el resultado, entonces voy a tratar de aprender cuál es el comportamiento que tienen esos datos para obtener un resultado que yo quiero. ¿Lo ven? Aprendizaje semisupervisado, donde los datos de entrenamiento incluyen un par de productos deseados, y aprendizaje por refuerzo, que es lo que dice, que yo voy a tener que enviar más secuencias, digamos. Hago los datos, creo un modelo, aprendió bien o no, lo evalúo, no, me está dando malos datos, malos resultados, entonces le pongo más datos. Es un ciclo que uno tiene que estar haciendo. Aquí tenemos un ejemplo de aprendizaje inductivo. Por ejemplo, dice, dado ejemplos de una función, o sea, de la función x, f de x, predecir la función f de x, para los ejemplos que están en x. ¿Lo ven? Tengo los ejemplos o los resultados, pero yo voy a tratar de adivinar la fórmula que me da esos resultados. ¿Lo ven? Eso es lo que yo quiero poder saber. Y después voy a poder tratar de saber y analizo esto y puedo analizarlo de dos formas. Análisis discreto con clasificación o análisis continuo con regresión, que hay muchas técnicas de regresión lineal o regresión logarítmica o cualquiera que ustedes quieran utilizar. Y con eso voy a después obtener una probabilidad de que esa función sea la correcta que yo he generado. Entonces ven que tengo diferentes clasificaciones. Aquí está el aprendizaje clasificado, en este caso, el aprendizaje por supervisado. Tenemos aquí árbol de decisiones, reglas de inducción. Vean, todos estos son algoritmos. Entonces, si van a trabajar con este tipo de software, van a tener que primero tomar un libro, desempolvarlo, buscarlo en internet y aprender para qué sirve cada uno de estos algoritmos. Porque dependiendo de lo que uno quiera lograr y de los datos que uno tenga, así aplica un algoritmo o no. Lo peor que pueden hacer con este tipo de herramientas, ahora es muy fácil utilizarlo, ahora les voy a mostrar la herramienta, es muy fácil de utilizar, pero también es muy fácil de utilizarla mal. Y si lo utilizan mal, ¿qué es lo que va a lograr? Datos completamente incorrectos o algoritmos completamente incorrectos. Aquí tengo un análisis que es aprendizaje por asociación, donde digo, calcule la probabilidad, o sea, P, Y de X, donde de que alguien que compra X también compra Y, donde X y Y son productos o servicios. Entonces, yo lo que le puedo decir, trate de encontrarme la probabilidad que si alguien compra frijoles molidos, también va a comprar tortillas, ¿verdad? Y sepa ahí la probabilidad. ¿Cómo lo obtiene? Analizando los datos de todos los carritos de compra. Por ejemplo, ustedes que van a cualquier supermercado, hay muchos supermercados, de hecho hay varias cadenas, hay una cadena de supermercados que analiza cada artículo que pasa por cada caja. ¿Para qué? Para poder saber los niveles de inventario y para poder analizar los niveles de inventario y poder saber el comportamiento que están dando las personas en ese momento. Y así mantener siempre los estantes llenos. Además de saber qué producto va arriba y qué producto va abajo, qué producto va en medio, qué producto va a la derecha, qué producto va a la izquierda. ¿Para qué? Para provocar que ustedes compren más. Que esa es la intención, ¿cierto?, de la empresa. Es que ustedes sean buenos consumidores. Igual, puedo tener aquí todo lo que sería el aprendizaje por clasificación, en donde yo puedo tener y tratar de clasificar el crédito o puntaje de crédito, donde yo le puedo decir, quiero saber, con base en los datos que yo tengo, si una nueva persona que va a ingresar a mi banco es de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces yo voy a tratar de generar una función parecida a esta. Vamos, que dice, dependiendo de los ingresos y dependiendo de los ahorros, va a ser de bajo riesgo o va a ser de alto riesgo. Y aquí lo voy a clasificar. Vean que lo estoy clasificando en dos grupos. Eso es importante que lo veamos, que son dos grupos. ¿Por qué? Porque ahí son clustering, los que yo quiero hacer, agrupar.
Dependiendo de la cantidad de clusterings que yo quiera hacer, va a depender del algoritmo que yo voy a utilizar. Eso es importante saber. En este tipo de herramientas, lo primero que tengo que saber es cómo están mis datos, que tenga datos y además qué es lo que quiero saber. ¿Para qué? Para poder saber de la lista de algoritmos, que hay como 60, cuál es el que me sirve para que me dé datos que sean valiosos. Existe también otro que es importante, que es la regresión lineal, que me trata de adivinar cuáles son, con base en una serie de parámetros que son variables, poder saber el resultado. Esto lo vamos a ver dentro de poco. Esto es un ejemplo de todo lo que sería la regresión lineal. Es de todos los datos que yo tengo aquí, la regresión lineal, algo muy sencillo, él va a tratar de crear una función que dibuje una recta que pase por la mayoría de los puntos. Entonces, una vez que he definido esa función, cuando tengo una nueva serie de parámetros, en este caso son dos parámetros, que es el millaje por hora y la cantidad de caballos de fuerza, voy a tratar de predecir dónde vendría ese nuevo punto. ¿Cuál sería el resultado? Entonces, eso es importante. También tenemos otro tipo de algoritmos, que serían las redes neuronales, que lo que hacen es tratar de aprender de los datos igual de una forma a cómo funciona el cerebro. Los árboles de decisión, que son estos que yo tengo acá. Tengo aquí las diferentes opciones, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Ya poniendo lo que sería la Machine Learning en práctica, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito saber precisamente, primero comprender el dominio, digamos, yo tengo que saber del negocio y tengo que entender los datos, vamos, saber de qué tratan los datos. O sea, yo no puedo agarrar un algoritmo o este tipo de softwares y tratar de aplicárselos hacia lo loco, a cualquier dato. No, yo tengo que saber de qué son los datos y qué es lo que voy a estar analizando. También tengo que saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero llegar. Además, se tienen que asegurar que los datos están limpios y están preprocesados. Generar modelos de aprendizaje, interpretar los resultados para después implementarlo. Aquí empezamos ya a hablar un poco de lo que sería Azure Machine Learning. Azure Machine Learning lo que es un servicio que me brinda Microsoft, está en la nube y es por consumo. Usualmente, para poder aplicar todo lo que sería el aprendizaje automático, yo necesito bastante poder computacional. Si ustedes siguen ejemplos sencillos, usualmente los ejemplos sencillos lo que tienen son 1000 casos, 2000 casos, y los pueden correr en su PC sin ningún problema. Pero cuando ustedes lo que tienen no son cientos de casos, sino tienen miles de millones de casos, y lo que ustedes tienen no es una base de datos de 1 giga, de 2 gigas, sino que es una base de datos de 300 teras, de 400, de 1000 teras, de 3000 o 5000 o 10.000 teras, que esas bases de datos existen, quizás estamos hablando de petabytes, ya correrlo en una notebook no se puede. Entonces existe el servicio que me permite que yo voy a modelar y en el momento que yo quiero analizar los datos, como se requiere gran poder computacional, ven que todos esos algoritmos son de estadística, son matemáticos, requieren mucho CPU, mucho espacio. Entonces lo que se hace es de que por debajo yo modelo, cuando lo ejecuto, lo que hace Microsoft Azure Learning es que hace un despliegue de infraestructura para poder correr ese algoritmo. Entonces yo no tengo que instalar nada. Ya el algoritmo está implementado. De hecho, así es como funciona. Usualmente voy a tener esta herramienta que es el Machine Learning Studio. Vean que el que utiliza esa herramienta es el científico de datos. Esa es la persona que va a estar utilizando y modelando, va a estar probando. Una vez que está listo ese modelo, se puede pasar a operaciones. Cuando se pasa a operaciones significa que yo le puedo poner ya en producción y puede ser consumido. Puede ser consumido por medio de un API que puede hacer el desarrollador, y el desarrollador puede consumirlo desde cualquier aplicación
que pueda hablar un web service. En este caso, aplicaciones web, aplicaciones móviles o aplicaciones de inteligencia de negocios. Para poder correr toda esta información y analizar toda esta información, se almacenan, ya sea, puedo subir datos a la nube, puedo utilizar el almacenamiento en Azure, que sería otro servicio que da Microsoft, que se puede imaginar como un disco duro inmenso. No se les va a acabar. Es totalmente por demanda y que está distribuido. Y después tengo XG Insight, que es la implementación de Microsoft de todo lo que sería Hadoop para análisis de Big Data, que es procesamiento distribuido. Entonces se pueden imaginar, si quieren hacer un análisis de estas grandes cantidades de datos, por ejemplo, aquí yo lo que tengo es 5000 teras de información almacenadas acá. Yo le puedo decir al ML Studio, modela, y después me genera una serie de clústeres de forma dinámica para empezar a procesar toda esta información y que me dé un resultado y poder sacar el modelo. ¿Lo ven? No sé si me van entendiendo por qué es que se vende como un servicio. Si no, usualmente lo que tendrían que hacer es tener 32 servidores, por ejemplo, si tienen 5000 teras, para poder analizar esa información local. Que eso implica una inversión demasiado alta. Entonces ven de que tengo estas opciones. Es el desarrollador que puede tener. Aquí ya una descripción de para qué es cada una de las cosas. Por ejemplo, el ML Studio es precisamente todo lo que sería la creación de modelos. Ahora que hablamos ya de Machine Learning, ¿qué es lo que tenemos? El primer ejemplo, ya vamos a ver la herramienta o la Machine Learning. Este es un ejemplo de cómo se modela en Machine Learning. Acá lo que tenemos es que todo lo que se modela en Machine Learning son flujos de información. Digamos, tengo una fuente de datos y esa información va a fluir por una serie de lugares. Ahora se los voy a explicar cuando esté ya en vivo y a todo color. Pero digamos, aquí lo que dice es una fuente de datos. En este caso es una base de datos de automóviles. Voy a utilizar cierta información de esa base de datos de automóviles. Voy a limpiar y verificar que los datos estén bien. Voy a seleccionar de todas las columnas que yo quería, puedo seleccionar una parte de esas columnas. Y vean que estos son los datos que yo tengo en mis sistemas en este momento. Voy a tratar de analizar. Aquí lo que se está tratando de hacer es tratar de predecir o tratar de obtener un modelo. Vean que aquí dice que este es un modelo. Tratar de obtener un modelo que me permita saber el precio de un automóvil con base en ciertos atributos. Eso es lo que quiero saber, que aprenda, que la máquina aprenda de los datos. Y aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, yo le puedo decir que utilice, por ejemplo aquí, regresión lineal, que es un algoritmo para entrenar el modelo. Y una vez que ese modelo esté entrenado, puedo evaluar ese modelo, verificar que esté bien o no. Entonces, el Machine Learning Studio lo que es que se basa en una serie de conceptos. El primer concepto es que todo lo que uno genera y está modelando son conocidos como experimentos. Por ejemplo, en todo el momento que uno está diseñando y creando el modelo, es experimentos. Una vez que el experimento está dado, obtengo un modelo. Antes no. Antes, cuando estoy probando, todavía estoy experimentando. Voy a tener servicios web. ¿Por qué? Porque una vez que ese modelo está listo y está probado, lo puedo publicar como un servicio para que sea consumido por cualquier otra aplicación. Y los settings es que me permite verificar toda la configuración. ¿Cuáles son los componentes de un experimento? Un experimento tiene dos opciones. Primero, en Machine Learning, el experimento tiene dos componentes principales. Primero, los datos que están ahí, que son los que están dados, los datos de origen, y algo conocido como módulos. Los módulos son los que me determinan cuáles son los diferentes algoritmos que se van a utilizar para el modelo predictivo. Aquí tenemos algunos módulos que son interesantes.
El reader es para, como su nombre lo dice, para obtener datos, y puedo obtener datos desde la web, que estén almacenados en la nube de Microsoft, que estén almacenados en bases de datos de SQL, que estén almacenados en Blob de Windows Azure o en Hive, que es de Hadoop. El split lo que me permite es poder dividir un conjunto de datos en dos partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo uno de estos modelos, tengo un proceso que tengo que seguir. Dentro de ese proceso es el siguiente. Yo tengo todos los datos, es el 100% de la población. Y yo quiero que me aprenda, mi modelo, aprenda sobre esos datos para tratar de predecir. En este caso, el ejemplo que estoy utilizando es el precio de venta del automóvil. ¿Qué pasa si a la máquina de aprendizaje le envío el 100% de los datos que yo conozco y que ya conozco el resultado? ¿Qué problema tengo ahí? Existe algo en este tipo de herramientas que se llama sobreaprendizaje. El sobreaprendizaje es de que, digamos, yo le envío todos los datos y ahora como pruebo que está bien, ¿cierto? Entonces, usualmente el split se utiliza para tomar un porcentaje de los datos, van a ser utilizados para entrenar la máquina, y otro porcentaje de los datos van a ser utilizados para verificar que el modelo que generó la máquina de verdad predice esos datos. ¿Vale? Así es como funciona. También puedo obtener algo que se llama estadísticas elementales, que es de desviación estándar, todo lo que sería el uso de los datos, algoritmos como regresión lineal. Tengo un módulo que se llama Train Model. El Train Model lo que me permite es poder entrenar el modelo con base en el algoritmo que yo utilicé. Puedo evaluar el modelo para determinar qué tan bien está generado ese modelo, y puedo hacer algo que se llama Cross Validate Model. El Cross Validate Model lo que me permite es comparar dos algoritmos. Por ejemplo, tengo un mismo conjunto de datos, pero quiero poder evaluarlo con diferentes tipos de algoritmos para saber cuál es el mejor. ¿Ven? Entonces eso es importante. Y el Score Model lo que me genera es una serie de opciones para evaluar qué tan bien se está generando ese modelo. ¿Cómo voy a generar un experimento? Primero voy a crear el modelo, obtengo datos, preproceso los datos, defino las características. Las características es, de todo el conjunto de datos que yo tengo, cuáles son las que voy a utilizar para predecir. Voy a entrenar el modelo y después voy a predecir con base en esos datos. La evaluación del modelo, eso es importante. Cuando nosotros evaluamos el modelo, nos genera una serie de mediciones estadísticas sobre qué tan bien se está comportando nuestro modelo. Por ejemplo, me genera algo que se llama el error medio absoluto. ¿Qué es lo que me dice? Es cuál es la diferencia entre el valor que se ha predicho y el valor real. La raíz cuadrada, el error relativo absoluto, y algo importante, o el más importante de todos, es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, también conocido como R cuadrado, si ya llevaron probabilidad de estadística, ya lo tienen que haber visto. El R cuadrado, que me dice qué tan bien se ajusta un dato que yo he generado con base en el modelo original o con base en los datos originales. Y ahí lo que me dice que conforme más se acerca a uno es que explica el 100% de los datos.